En esta unidad temática aplicaremos los conceptos vertidos en la unidad anterior sobre niveles de organización estructural proteica y estudiaremos proteínas específicas como la hemoglobina, la mioglobina, el colágeno, la inmunoglobulina G y las proteínas plasmáticas, tanto desde el punto de vista estructural como también desde el punto de vista funcional. Las hemoproteínas, como la hemoglobina y la mioglobina, están formadas por una porción no proteica, que es lo que se conoce con el nombre de grupo prostético, que es el hemo, y por una porción proteica, apoproteína, verdadera proteína, que tiene sus distintos niveles de organización, estructura primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria. El conjunto de grupo prostético y apoproteína constituyen lo que se llama la holoproteína, es decir, toda la proteína. El hemo, como grupo prostético, está formado por 4 anillos heterocíclicos conocidos con el nombre de N-pirroles. Estos N-pirroles están enlazados entre sí por puentes de carbono con dobles ligaduras que reciben el nombre de puentes metínicos. Como se puede observar, estas dobles ligaduras son alternas. Por otro lado, se encuentran en los N-pirroles componentes llamados sustituyentes laterales como metilo, venilo, metilo, propiónico, que de alguna manera aumentan más la polaridad de la molécula. En el centro se encuentra el hierro, que establece 6 enlaces covalentes de coordinación, 4 entre los nitrógenos pirrólicos, el quinto enlace con la histidina de posición 146 de la cadena beta de la globina y la sexta valencia con el oxígeno. Toda esta estructura sin el hierro es conocida como protoporfirina 9. Con la presencia del hierro, entonces, adquiere el nombre de hemo. La hemoglobina normal del adulto suele tener la siguiente composición. La hemoglobina A1 representa mayoritariamente el 95% y es la que hemos estado viendo hasta ahora, formada por 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. La hemoglobina A2 representa un 3% aproximadamente y está formada por 2 unidades alfa y 2 subunidades delta. Y finalmente la hemoglobina fetal en el recién nacido representa aproximadamente el 1% y está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Recuerden ustedes que la estructura primaria define el número, el orden y la clase de aminoácidos presentes. Con esta metodología decimos que la hemoglobina posee 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas alfa de 141 aminoácidos cada una y 2 cadenas beta de 146 aminoácidos cada una. Número de aminoácidos. Los aminoácidos polares se orientan hacia el exterior en contacto con el agua y los no polares hacia el interior, formando un nicho hidrofóbico que protege al hierro de su oxidación. Orden de los aminoácidos. Predominan los aminoácidos básicos como la histidina. Clase de aminoácidos presentes. Recuerden, número de aminoácidos, orden y clase de los mismos. Recuerden que la estructura secundaria refiere al enrollamiento de la cadena polipeptídica alrededor de un eje imaginario longitudinal. La hemoglobina presenta 8 segmentos de alfa hélice estabilizados por puentes de hidrógeno intracatenarios. En los codos, la aparición del aminoácido prolina impide la formación de puentes de hidrógeno de tal manera que, en dichos codos, el enrollamiento de la cadena se hace al azar. Recordemos que la estructura terciaria refiere al plegamiento de la cadena polipeptídica en una estructura compacta de tipo esférica, de tipo globular. La hemoglobina justamente posee una estructura proteica globular,
donde residuos de aminoácidos que estaban alejados entre sí en la estructura primaria, al realizarse el plegamiento de la cadena polipeptídica, aparecen próximos entre sí. Esto determina entre ellos interacciones que ayudan a establecer y a configurar de alguna manera este tipo de estructura. La estructura cuaternaria de una proteína alude a la asociación de dos o más subunidades polipeptídicas en el espacio. En el caso de la hemoglobina, que tiene 4 cadenas polipeptídicas, las mismas pueden adoptar dos tipos de conformaciones diferentes. La forma T, que es cuando la hemoglobina está totalmente desoxigenada, está estabilizada por la presencia de puentes entre cargas negativas y cargas positivas, que son los llamados puentes iónicos o puentes salinos. La fijación de las distintas moléculas de oxígeno, una por cada cadena polipeptídica, va a romper dichos puentes salinos y va a permitir la formación de una forma más suelta, que es la que recibe el nombre de forma relajada, que es la que corresponde a la oxihemoglobina. ¿Qué funciones cumple la hemoglobina? La hemoglobina cumple 3 importantísimas funciones. La más importante quizás sea el transporte de oxígeno, pero también la hemoglobina puede transportar protones, con lo cual se convierte en una proteína con poder buffer, y puede transportar también anhídrido carbónico, formando los llamados compuestos carbamínicos. Una característica es que tanto la liberación de oxígeno como de protones y de anhídrido carbónico dependerá mucho de las condiciones del medio. Por ejemplo, si estamos en la altura en una situación de hipoxia, si estamos en una situación de acidosis o alcalosis, si estamos en una situación de hiperventilación o de hipoventilación. Esta capacidad de liberar en más o en menos, ya sea el oxígeno, los protones y el anhídrido carbónico, es lo que se conoce con el nombre de alosterismo, que significa regular, es decir, que la hemoglobina puede liberar oxígeno, protones y anhídrido carbónico según las condiciones del medio, que en última instancia regularán la liberación de los mismos. Una de las características más importantes de la hemoglobina es su efecto cooperativo. La mejor manera de entenderlo es aplicando un ejemplo sencillo. Si ustedes tuvieran 4 estampillas y quisieran separarlas una a una, para separar la primera estampilla deberían realizar 2 cortes como se ven en el cuadro. Una vez separada esta primera estampilla, la separación de las siguientes se hace con un simple corte. De la misma manera, para desoxigenar la hemoglobina, primeramente hay que empezar a romper los puentes salinos. Al comienzo, la tarea es difícil, pero una vez que los puentes salinos han comenzado a romperse, por efecto cooperativo se rompen los siguientes, facilitando de esa manera el pasaje de la forma tensa a la forma relajada de la hemoglobina. Cuando la hemoglobina está desoxigenada, el hierro está desplazado por fuera del plano de la porfirina. En el momento de la oxigenación, el hierro adquiere una forma más pequeña y tiende a ubicarse en el centro de dicho plano, traccionando la molécula de hemo, la cual a su vez tracciona la molécula de globina y dando comienzo a una serie de cambios conformacionales que determinan la ruptura de los puentes salinos. El cambio conformacional descripto lleva a una rotación de 15 grados de las subunidades alfa y beta, lo que comienza la ruptura de los puentes salinos. Esto va a facilitar de alguna manera el pasaje de la forma tensa a la forma relajada. Como habíamos dicho, la desoxihemoglobina se caracteriza por la presencia de puentes salinos entre las cadenas polipeptídicas, de tal manera que estabilizan la conformación T o llamada también tensa. Estos puentes salinos no son más que puentes iónicos que se establecen entre aminoácidos cargados negativamente y otros cargados positivamente.
Aquí ven ustedes, por ejemplo, la asociación entre un aminoácido cargado positivamente como la histidina con uno cargado negativamente como el aspartato en la posición 94 de la cadena beta 2, o la asociación entre arginina y aspartato que ustedes ven entre la cadena alfa 2 y la cadena alfa 1. Todos estos puentes salinos estabilizan a la desoxihemoglobina, estabilizando, como habíamos dicho, a la forma tensa o T de la misma. ¿Cómo se hace el transporte de los protones? La ruptura de los puentes salinos durante la fijación del oxígeno a la forma T de la hemoglobina genera dos protones que provienen de los átomos de hidrógeno del aminoácido histidina que está presente en la posición 146 de la cadena beta, como veremos en la próxima diapositiva. ¿Cómo se entiende el efecto Bohr? Dos moléculas de anhídrido carbónico reaccionan con agua dentro del glóbulo rojo gracias a la enzima anhidrasa carbónica, formando dos moléculas de ácido carbónico. Este ácido carbónico espontáneamente se disocia en dos moléculas de bicarbonato y en dos protones. Estos dos protones van a ser asimilados por las cadenas beta de la hemoglobina una vez que la hemoglobina adquiere su forma relajada y está en condiciones, de alguna manera, de fijar el oxígeno. El desprendimiento del oxígeno entonces facilita la acción buffer de la hemoglobina. La hemoglobina retiene dos protones al liberar el oxígeno en los tejidos y los libera cuando se vuelve a oxigenar en los pulmones. Cuando aumenta la concentración de protones, es decir, que desciende el pH, por el aumento de la PCO2 y la acción de la anhidrasa carbónica, la hemoglobina tiende a aceptar protones, es decir, que tiene un efecto amortiguador. Por otra parte, la acidificación del medio hace disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y esto le permite liberarlo más fácilmente y absorber protones del medio. El anhídrido carbónico liberado por los tejidos tiende a unirse al extremo amino terminal de cada una de las cadenas polipeptídicas de la hemoglobina. Por eso, como cada cadena polipeptídica tiene un grupo amino terminal, se transportan en total 4 moléculas de anhídrido carbónico, configurando cada una de ellas lo que se conoce con el nombre de compuesto carbamínico. El ácido 2,3-difosfoglicerato es un intermediario de la glucólisis, es decir, la degradación de la glucosa dentro del glóbulo rojo. Como ustedes podrán apreciar, la presencia de fosfatos hace que este compuesto esté rodeado de cargas negativas. Esas cargas negativas pueden interactuar a través de puentes salinos o puentes iónicos con cargas positivas presentes en distintos radicales de las cadenas de globina, y es así como se forman los puentes que posteriormente van a estabilizar a la desoxihemoglobina en su forma tensa. A través de la formación de los puentes salinos, el 2,3-DPG disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. La relación entre la presión parcial de oxígeno y la proporción de oxihemoglobina formada se describe en la curva de disociación de la oxihemoglobina. En el eje de las abscisas se representa la presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio y en el eje de las ordenadas el porcentaje de saturación de la hemoglobina. Como ustedes podrán apreciar, la curva es de tipo sigmoide. Esto significa que presenta menor afinidad a bajas presiones parciales, lo cual facilita la liberación de oxígeno en los tejidos. Obsérvese también que la presión parcial de oxígeno a la cual se alcanza el 50% de la saturación es lo que se conoce con el nombre de P50. Este P50 es un índice indirecto de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Cuanto menos afinidad tenga la hemoglobina por el oxígeno, el P50 va a ser mucho mayor, y a su vez, cuanto más afinidad tenga la hemoglobina por el oxígeno, el P50 va a ser mucho menor.
Tanto el aumento de 2,3-difosfoglicerato como el aumento de la PCO2 desplazan la curva de disociación de la oxihemoglobina hacia la derecha. Esto significa que disminuyen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. La hemoglobina fetal está formada por dos subunidades alfa y dos subunidades gamma y es la que mayor afinidad tiene por el oxígeno, mucho más que la hemoglobina 1. Esto obedece a tener menor cantidad de cargas positivas y así menor capacidad de fijar el famoso 2,3-DPG. De esta manera no experimenta disminución marcada de la afinidad por el oxígeno a presiones relativamente bajas del gas. Si la hemoglobina fetal y la materna tuvieran la misma afinidad por el oxígeno, tendrían que competir por este hasta alcanzar el equilibrio. Afortunadamente, esta diferencia de afinidades por el oxígeno entre estas dos hemoglobinas favorece el paso de oxígeno desde la madre al feto a través de la barrera hematoplacentaria, asegurando así el aporte de oxígeno para el bebé. La hemoglobina fetal tiene una afinidad mayor por el oxígeno que la hemoglobina 1 y esto permite la transferencia de oxígeno desde la madre al feto, como habíamos dicho. Si hacemos la representación de la curva de disociación de la hemoglobina, vamos a apreciar que la hemoglobina fetal corre la curva de disociación del oxígeno hacia la izquierda, es decir, disminuye el P50 y por el otro lado está hablando a las claras de su mayor afinidad por el oxígeno. La carboxihemoglobina es el resultado de la unión de la hemoglobina con el monóxido de carbono. Dicho compuesto es producido por la combustión incompleta de productos orgánicos, siendo las fuentes comunes el cigarrillo, los calefactores, calefones, braseros y gases de escapes de automóviles. No deben confundir la carboxihemoglobina, que transporta monóxido de carbono, con los compuestos carbamínicos, que son aquellos en donde la hemoglobina normal transporta anhídrido carbónico. Químicamente compite por la sexta valencia del hierro, desplazando al oxígeno y formando un compuesto 250 veces más estable que la oxihemoglobina. Por tener un color cereza, los intoxicados con monóxido de carbono suelen tener habitualmente un color rozagante en la cara. Por ser más afín por el oxígeno, la carboxihemoglobina desplaza la curva de disociación de la oxihemoglobina hacia la izquierda. Esto significa que el aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, dificultando su liberación, corre el P50 de la curva hacia la izquierda. La metahemoglobina, por su parte, es aquella hemoglobina que tiene el hierro oxidado, es decir, que el hierro está en el estado férrico en el núcleo hemo, lo que imposibilita el transporte de oxígeno. Puede ser de origen genético o adquiridos por agentes oxidantes, intoxicaciones por nitrofenoles, anilinas y sulfamidas. La intoxicación produce cianosis, es decir, la coloración azulada y parduzca de los tejidos. En la anemia de células falciformes, el ácido glutámico de la posición 6 de la cadena beta es sustituido por una valina, dando origen a la hemoglobina S. Esto afecta la solubilidad y produce una cristalización cuando la presión de oxígeno es demasiado baja en los tejidos periféricos. La cristalización de la hemoglobina deforma los eritrocitos, que dejan de ser discos bicóncavos para adquirir la forma de medias lunas o células falciformes. Estas células son adherentes y tienden a formar grandes acumulaciones que impiden el flujo normal por los capilares sanguíneos. La afinidad de la hemoglobina S por el oxígeno es siempre menor que la que posee la hemoglobina A. Esta enfermedad, que se produce por una mutación genética y es transmitida de manera hereditaria a nivel de las cadenas beta, provocando trastornos en la desoxigenación de la hemoglobina, es una enfermedad que se considera un mecanismo adaptativo contra el paludismo. Es decir, aparece en las regiones donde el paludismo es endémico. El paludismo es una enfermedad
parasitaria transmitida por la picadura de un mosquito, y el parásito, al encontrarse con estos precipitados, estas hemoglobinas totalmente cristalizadas, no puede acceder al interior del glóbulo rojo. Por eso se la considera mecanismo adaptativo y de hecho en sí la anemia de células falciformes aparece en todos los lugares donde el paludismo es endemia. La talasemia o anemia del Mediterráneo es una enfermedad hereditaria caracterizada por una disminución en la tasa de síntesis, ya sea de las cadenas alfa o beta de la hemoglobina. La enfermedad puede ser homocigota, generalmente mortal, o heterocigota, y la forma más común es la beta-talasemia. En ella no se producen cadenas beta y entonces, en forma compensatoria, se producen hemoglobinas con gran cantidad de cadenas alfa y, por ejemplo, cadenas gamma, como el caso de la hemoglobina fetal, o cadenas delta, como sucede con la hemoglobina A2. En la talasemia, la estructura de ambas cadenas de la hemoglobina permanecen intactas, pero está ausente la cadena alfa o beta, o existen pequeñas cantidades debido a anomalías en los genes que codifican estas proteínas. Esto origina un desequilibrio en la cantidad de globina en las cadenas con predominio de alfa o de beta. Desde el punto de vista clínico, la talasemia se caracteriza por una anemia de variada severidad y para compensarla, la médula ósea sufre una hiperplasia al intentar producir suficientes glóbulos rojos con consiguiente agrandamiento del vaso. Son posibles también las deformidades graves en el cráneo y en los huesos largos. La mioglobina está formada por una sola cadena polipeptídica de 153 aminoácidos, un peso molecular de 17.000, con la orientación de los aminoácidos polares hacia afuera y los hidrofóbicos hacia adentro, al igual que la hemoglobina, con 8 segmentos de alfa hélice como estructura secundaria, con estructura globular como estructura terciaria, y por ser una sola cadena polipeptídica, carece de estructura cuaternaria. Por tal motivo, su principal función no es el transporte, sino el almacenamiento de oxígeno en el músculo. Las proteínas globulares, como la mioglobina, suelen ser solubles en el agua y o en soluciones salinas. Al igual que la hemoglobina, tiene mayoritariamente fragmentos de alfa hélice y en menor medida de beta conformación. En general, las betas conformaciones suelen disponerse en la periferia y las alfa hélices lo hacen en el centro de la molécula. Como vimos en la diapositiva anterior, proteínas con disposición globular, como el caso de la mioglobina, suelen tener diferentes fragmentos con alfa hélices y betas conformaciones, pero en general las conformaciones beta suelen disponerse en la periferia y las hélices alfa generalmente en el centro de la molécula. La curva de disociación de la mioglobina es una curva hiperbólica. Esto obedece a que la mioglobina está formada por una sola cadena polipeptídica, por ende la afinidad por el oxígeno va a ser mucho mayor y también la P50 va a estar desplazada hacia la izquierda. La P50 de la mioglobina es de tan solo 1 milímetro de mercurio. Por este motivo, por su mayor afinidad, es que la mioglobina es utilizada por el músculo esquelético como una proteína de almacenamiento de oxígeno y no como una proteína de transporte, como el caso de la hemoglobina. El colágeno es una de las principales proteínas que forman parte de la estructura del tejido conectivo. Su unidad estructural es la molécula de tropocolágeno. Esta molécula de tropocolágeno está formada por 3 cadenas polipeptídicas de aproximadamente 1000 aminoácidos cada una de ellas. Uno de cada 3 aminoácidos es el pequeño aminoácido glicina, cuya importancia funcional vamos a ver enseguida. Por otra parte, en cuanto a la clase de aminoácidos presentes, existen algunos aminoácidos poco frecuentes en el resto de las proteínas del organismo, como la hidroxiprolina y la hidroxilisina.
Estructura secundaria. Las tres cadenas polipeptídicas tienden a formar una superhélice muy enrollada que se conoce con el nombre de triple hélice del colágeno. En ella existen puentes cruzados entre moléculas de lisina y también existe, como dato interesante, la formación de puentes de hidrógeno intercatenarios favorecidos por la presencia del aminoácido glicina. La estructura terciaria del colágeno corresponde a la estructura de las proteínas fibrosas. En esta diapositiva se puede apreciar la característica de la triple hélice del colágeno. Tres cadenas polipeptídicas se superenrollan entre sí para formar una larga cadena, una larga hebra bien trenzada que da resistencia al tejido en el cual se encuentra. Es importante destacar que en estas cadenas encontramos puentes cruzados entre los restos de lisina y por otro lado es importante destacar la presencia de puentes de hidrógeno intercatenarios que son favorecidos por la presencia del aminoácido glicina que tiene como radical un hidrógeno y que facilita entonces la formación de puentes entre las distintas cadenas. Existen distintos tipos de colágeno, solamente vamos a mencionar dos: el colágeno tipo 1, que está formado por dos cadenas polipeptídicas de tipo alfa 1,1 y una sola cadena polipeptídica alfa 2,1, que tiene estructura fibrilar, bajo tenor de hidroxilisina y glúcidos, formando fibrillas gruesas, y que es abundante en la dermis, los tendones, los huesos, los ligamentos, la córnea y los órganos internos. Constituye el 90% del colágeno del cuerpo. El colágeno de tipo 2 está formado por tres cadenas polipeptídicas alfa 1,2, tiene estructura fibrilar, alto contenido de hidroxilisina y glúcidos, fibras más finas que el colágeno de tipo 1 y se encuentra presente fundamentalmente en los cartílagos, en los discos intervertebrales y en el cuerpo vítreo del ojo. La elastina está formada por una única cadena de aminoácidos con dos regiones. Una hidrofóbica constituida por aminoácidos apolares como valina, prolina y glicina y otra hidrofílica con lisina y alanina. El sector hidrofóbico es predominante y uno de cada 7 aminoácidos es valina. Sus residuos de prolina no son hidroxilados y recién al llegar a la matriz extracelular son hidroxiladas las lisinas por la lisiloxidasa, con participación de vitamina C, formando puentes cruzados como en el colágeno. La elastina no posee una estructura secundaria regular. Es la región hidrofóbica la que le confiere la elasticidad característica de la proteína. Las modificaciones posttraduccionales que sufren la matriz extracelular, más los mecanismos de compresión y estiramiento, cumplen un rol importante en la organización final de las moléculas de elastinas que se unen entre sí para formar estructuras poliméricas. Para la obtención de plasma sanguíneo, una vez obtenida la muestra, se utiliza citrato de sodio como anticoagulante in vitro. De esta manera se evita la precipitación del fibrinógeno. En el suero, por otro lado, por no usarse anticoagulante, no existe el fibrinógeno ya que se consumió en la coagulación de la sangre. Las proteínas plasmáticas se separan por un método eléctrico conocido con el nombre de migración electroforética, que consiste en someter a las mismas a la acción de un campo eléctrico y entonces, según la intensidad de la carga eléctrica que tengan las mismas y su tamaño, será el orden de migración. La albúmina, por ser la más pequeña de todas las proteínas y estar cargada negativamente, es la proteína que más rápido migra y lo hace hacia el polo positivo. Proteínas más pesadas, como las inmunoglobulinas, por ejemplo, quedan al final de la corrida electroforética, como el caso de las gamma-globulinas. Cuando la corrida electroforética se hace sobre papel o sobre gel de agar, por ejemplo, lo que se puede apreciar que la proteína en más alta concentración va a ser la albúmina.
Al hacer la lectura de las intensidades de banda de cada una de ellas, la banda de la albúmina tiene dos características: su altura, que tiene que ver con la concentración, y su ancho, que es pequeño, debido a que la albúmina es una proteína homogénea, es decir, no existen subfracciones dentro de la misma. Por su lado, la banda de las gamma globulinas, por ejemplo, es más baja porque la concentración de gamma globulinas es más baja también, pero es más ancha, por cuanto dentro de las gamma globulinas se encuentran los 5 tipos distintos de inmunoglobulinas, como la IgG, la IgA, la IgD, la E o la M, por ejemplo. La velocidad de migración de una partícula cargada en un campo eléctrico dependerá proporcionalmente de la magnitud de la carga y de la intensidad del campo eléctrico y será inversamente proporcional al cuadrado del radio de la partícula. Esto es, cuanto mayor sea de alguna manera la carga eléctrica que tenga una proteína plasmática, como el caso de la albúmina, más rápida será su migración. De la misma manera, cuanto mayor sea su peso molecular, su migración será menor, como en el caso de las inmunoglobulinas. El valor normal de la proteinemia oscila entre 6 a 8 gramos por ciento, pero más importante que determinar la concentración total es establecer la concentración relativa de cada una de las proteínas que la conforman. La albúmina es la proteína más abundante desde el punto de vista cuantitativo, más del 55 al 60%, las globulinas un 40%, y dentro de ellas se discriminan las alfa-1, 4%, las alfa-2, 8%, las beta, 12%, las gamas, 16%, y el fibrinógeno, el 5%. La albúmina es la proteína más abundante, como ya habíamos dicho, es una proteína pura, es responsable principal de la presión oncótica plasmática y a su vez es una proteína de transporte. Puede transportar ácidos grasos libres, hormonas, bilirrubina no conjugada y medicamentos, entre otros. Dentro de las alfa-1 globulinas se encuentra la alfa-1 antitripsina, que es una proteína plasmática que cumple funciones antiinflamatorias a nivel de la sangre, neutralizando las enzimas hidrolíticas que puedan liberar los leucocitos. Y también tenemos las HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad, que básicamente transportan fosfolípidos y también proteínas. Dentro de las alfa-2 globulinas se encuentra la aptoglobina, que es una proteína de rescate del núcleo hemo una vez que el glóbulo rojo ha cumplido su ciclo, su vida media útil, la ceruloplasmina, que es una proteína de transporte de cobre, y tenemos las proteínas transportadoras de esteroides. A su vez, dentro de las beta-globulinas tenemos la transferrina, transportadora de hierro, la transcobalamina, transportadora de vitamina B12, y las LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad que transportan colesterol esterificado, como ya fue dicho. Los distintos niveles estructurales de la inmunoglobulina G son los siguientes. Estructura primaria. La inmunoglobulina G está formada por 4 cadenas polipeptídicas. 2 cadenas pesadas, denominadas cadena H, cada una de las cuales tiene 440 aminoácidos, y 2 cadenas livianas, denominadas cadena L, que tienen 220 aminoácidos cada una de ellas. Orden. En general, los aminoácidos polares se disponen hacia el exterior en contacto con el agua y los aminoácidos apolares se disponen hacia el interior de la molécula. Clase. La inmunoglobulina G está formada fundamentalmente o predomina la existencia de aminoácidos de cisteína, lo que favorece la formación de puentes disulfuro tanto intra como intercatenarios. Estructura secundaria. La inmunoglobulina G es rica en estructura de hoja plegada o beta conformación, donde las cadenas polipeptídicas generalmente se disponen en forma antiparalela, con los radicales por abajo y por arriba de dichas cadenas, y participando en la estabilización de la hoja plegada, la formación de puentes de hidrógeno intercatenarios.
Estructura terciaria. La inmunoglobulina G tiene presentes dominios globulares y en esos dominios globulares se establecen enlaces disulfuro entre los aminoácidos cisteína que ya habíamos visto al hablar de estructura primaria. Pese a tener 4 cadenas polipeptídicas, estos puentes disulfuro son puentes covalentes que desestabilizan la estructura cuaternaria. Por tal motivo, la inmunoglobulina G carece de estructura cuaternaria. Como si fuera poco, la inmunoglobulina G también tiene pequeñas cantidades de glúcidos, que ya habíamos dicho que estas cadenas oligosacáridas, en la medida que la inmunoglobulina G va envejeciendo, se van debilitando y se van perdiendo, facilitando de esa manera su reconocimiento por receptores presentes en el sistema monocito macrófago. La desnaturalización proteica es la pérdida de los niveles de organización estructural superior que tiene una proteína. Nos referimos a la pérdida de la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, quedando la cadena polipeptídica reducida solamente a un polímero estadístico sin ninguna estructura tridimensional fija. En la desnaturalización de la estructura secundaria, las proteínas pierden todos los patrones de repetición regulares, como las alfa hélices y beta conformación, y tienden a adoptar formas aleatorias. La desnaturalización de la estructura terciaria implica la interrupción de, en primer lugar, los enlaces covalentes entre las cadenas laterales de los aminoácidos, como ser, por ejemplo, los puentes disulfuro entre las cisteínas. En segundo lugar, la pérdida o interrupción de enlaces no covalentes dipolo-dipolo entre cadenas laterales polares de aminoácidos. Y en tercer lugar, la interrupción de enlaces dipolo inducidos por fuerzas de Van der Waals entre las cadenas laterales no polares de los aminoácidos. En la desnaturalización de la estructura cuaternaria, las subunidades de proteínas se separan o su posición espacial se altera. Por otro lado, la estructura primaria, es decir, la secuencia de aminoácidos ligados por enlaces peptídicos, no es interrumpida por la desnaturalización.